Visiones sobre la resurrección de Jesucristo. Esta historia está extraída de la obra Visiones y Revelaciones de la beata Ana Catalina Emmerich. Tiene un carácter narrativo, sin entrar en la enseñanza del Evangelio. Algunos hechos, personajes y cronología de este resumen no concuerdan literalmente con los Evangelios. La beata nos dice que los Evangelios son escritos muy resumidos y que su misión principal era transmitir la palabra de Dios, por lo que no prevaleció el detalle de los relatos ni su rigor histórico. San Juan Pablo II anunció públicamente, después de leer estas visiones y revelaciones, que todo lo que la beata Ana Catalina cuenta está de acuerdo con la doctrina y la tradición católica. Capítulo 2. Desde los discípulos de Emaús hasta los apóstoles predican el Evangelio. Recordad cuando os dijo que debía ser entregado por vuestros pecados, ser crucificado, pero que al tercer día volvería. Paz en mis entrañas, amor inexplicable, solo quiero gritarlo. Dios existe, Dios es grande, lágrimas ahora de felicidad. Nos han regalado la eternidad. No entiendo, mujer, por qué lloras. ¿Por qué buscáis entre los muertos? Él no está aquí, ha resucitado. Recordad cuando os dijo que debía ser entregado por vuestros pecados. No entiendo, mujer, por qué lloras. ¿Por qué buscáis entre los muertos? Él no está aquí, ha resucitado. Recordad cuando os dijo que debía ser entregado por vuestros pecados. Los discípulos de Emaús. Lucas, que estaba hacía poco entre los apóstoles, pero que ya había estado con Juan Bautista y recibido el bautismo de él, formaba parte del grupo de los discípulos que habían escuchado la instrucción de Mateo en casa de Lázaro, en Betania. Después de esta instrucción, permaneció pensativo y dudoso. Por la tarde se fue a Jerusalén y pasó la noche en casa de Juan Marcos, donde había otros discípulos reunidos, entre ellos Cleofás, nieto del hermano del padre de María Cleofás, que había estado en la instrucción del cenáculo. Los discípulos hablaban de la resurrección de Jesús, pero dudaban. Lucas y Cleofás especialmente estaban muy dudosos en su fe. Como salió de nuevo la orden de los sacerdotes de que nadie diese albergue ni comida a los discípulos de Jesús, resolvieron los dos, que se conocían con anterioridad, ir a Emaús y vivir allí retirados. Abandonaron la reunión y uno, saliendo de la casa de Juan Marcos, se encaminó por la derecha, fuera de la ciudad, por el norte, y el otro, por la parte opuesta, para no despertar sospechas y no ser vistos juntos. Junto a una colina, fuera de la ciudad, volvieron a juntarse. Lucas no había sido hasta ahora un discípulo permanente. Ahora empieza a serlo. Con todo, había estado mucho con los discípulos y era muy deseoso de saber. No podían especialmente comprender cómo el Señor hubiese permitido ser crucificado tan villanamente por sus enemigos. Más o menos a mitad del camino se les acercó Jesús de un lado. Cuando lo vieron, retardaron el paso como deseando que pasara delante y no oyese la conversación. Jesús retardó también el paso y se unió a ellos cuando estaban delante algunos pasos.
Cuando estaban por llegar a Emaús, quiso el Señor tomar el camino hacia Belén en dirección al sur. Ellos le rogaron y le forzaron a entrar en una casa de Emaús, en la segunda hilera de la población. Un hombre trajo un panal de miel en una bandeja entretejida y una torta bastante grande de forma cuadrada. Rezaron y comieron parte de la torta y del panal de miel. Primero comió Jesús, tendido en el diván. Luego tomó el panecillo que tenía las hendiduras y con un cuchillo blanco de hueso lo dividió en 3 partes. Lo colocó con ambas manos en un plato y lo bendijo con los ojos elevados al cielo. Los 2 discípulos estaban delante de Jesús, conmovidos, como fuera de sí mismos. Jesús separó los bocados y ellos se acercaron con la boca abierta al Señor, quien con su mano le dio a cada uno su parte. Los bocados brillaban cuando los hubo bendecido. Los 2 discípulos se encontraron por un rato como transportados. Luego, entre lágrimas de ternura, se echaron entre sus brazos llenos de santa emoción. Esta escena fue en particular emocionante por la exquisita bondad de Jesús y la alegría tranquila de los 2 discípulos, mientras aún no lo conocieron, y más por el éxtasis en que se sumieron cuando lo reconocieron, y él desapareció de sus ojos. Cleofás y Lucas volvieron de inmediato a Jerusalén. La tarde del mismo día estaban los apóstoles, menos Tomás, con varios discípulos, y con José de Arimatea y Nicodemo, en la sala donde brillaba una lámpara que colgaba del techo. Estaban entregados a la oración. La mayoría de los apóstoles y discípulos no acababan de creer, aun cuando el Señor se había aparecido ya a Pedro, a Juan y a Santiago. Pensaban que tal aparición no era verdadera, sino una visión o algo así, como solían tener los profetas cuando predecían el futuro. No creían todavía en una aparición corporal y verdadera. Después de la instrucción de Pedro, se habían reunido nuevamente para la oración. En ese momento, Lucas y Cleofás llegaban a la puerta del cenáculo y golpeaban. Volvían de Emaús y contaron la alegre nueva de la aparición del Señor. La oración fue interrumpida. Cuando prosiguieron la oración, de pronto todos se sintieron conmovidos, resplandecientes de contento. Jesús había entrado a puertas cerradas. Aparecía en blanca y larga vestidura, ceñida por un cinturón. Sintieron su proximidad antes de que él se adelantara y se pusiera debajo de la lámpara del centro. Todos estaban admirados y conmovidos. Jesús les mostró sus manos y sus pies llagados y abriendo su pecho, la herida de la lanza. Les hablaba y como vio que estaban espantados, pidió algo de comer. De su boca salían rayos de luz que iban a los presentes, que estaban como fuera de sí. Entonces Pedro se dirigió a un rincón de la sala, donde había un sitio para guardar una mesita alta de un codo, que usaban para los ágapes después de la oración. Sobre esta mesita había un plato ovalado y hondo, cubierto con un lienzo blanco. Pedro trajo el plato y lo puso delante del Señor. En el plato había un trozo de pescado y algo de un panal de miel. Jesús dio gracias, bendijo el alimento, comió y dio del mismo a algunos, no a todos. También a su Santísima Madre, que estaba con otras mujeres en el vestíbulo, dio parte del alimento, como a las que la acompañaban. Después siguió enseñando y dando poderes y fuerzas a los apóstoles. Jesús les explicó varios pasajes de la Sagrada Escritura que se referían a él y al Santo Sacramento, y ordenó un rito y ceremonias para honrar el Santo Sacramento para después de la festividad del sábado, es decir, para el domingo.
Les habló del misterio del Arca de la Alianza, de las reliquias de los patriarcas y de su veneración, y cómo debían usar de su intercesión delante de Dios. Les dijo que Abraham ponía huesos y reliquias de Adán cuando ofrecía sacrificios. Jesús habló del misterio del Arca de la Alianza, declarando que ese misterio era ahora su cuerpo y su sangre, que les había dejado en el Santísimo Sacramento. Les habló todavía de sus dolores y de su pasión, explicándoles cosas maravillosas de David que ellos ignoraban. Por último, les mandó que después de unos días fueran a Sichar y diesen testimonio de su resurrección. Luego desapareció. Los apóstoles predican la resurrección. Esa misma noche, según la orden de Jesús, unos fueron a Betania y otros a Jerusalén. En Betania quedaron algunos de los discípulos más antiguos para instruir a los más nuevos y a los indecisos en la fe, lo cual hacían parte en casa de Lázaro y parte en la sinagoga. Nicodemo y José de Arimatea se hospedaban en casa de Lázaro. Las santas mujeres estaban en un departamento aparte de la misma casa de Lázaro, rodeado de un patio y de excavaciones. Tenía entrada por la calle y estaba habitado ordinariamente por Marta y por Magdalena. Los apóstoles, con algunos discípulos, entre ellos Lucas, se dirigieron hacia Sichar. Pedro les dijo con alegría: «Queremos ir al mar a pescar», entendiendo decir a salvar almas. Llegados allí, se dividieron en varios grupos y enseñaban en los albergues y al aire libre, hablando de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Era como una anticipación de lo que harían después de Pentecostés. En el albergue de Tenat Silo se reunieron de nuevo todos. También Tomás llegó con 2 discípulos hasta allí, mientras estaban reunidos para una comida. Los apóstoles contaron a Tomás la aparición de Jesús en medio de ellos, pero él hacía ademanes con la mano diciendo que no creería hasta que no tocase sus llagas. Lo mismo decía delante de los discípulos que le contaron lo que habían visto. Tomás se había separado de la comunidad y había flaqueado en la fe. Pedro enseñó en la escuela de Tenat Silo hasta muy entrada la noche. Habló bien claro de cómo los judíos habían tratado a Jesús. Contó muchas cosas de lo que él les había predicho de su pasión y de su doctrina. Habló de su amor indecible, de su oración en el huerto de los olivos y de la traición y la triste muerte de Judas. Sobre esto se mostraron muy afectados y tristes. Habían conocido a Judas y aún lo estimaban, pues durante la vida de Jesús había estado entre ellos y ayudado y hasta obrado milagros. Pedro no dejó de contar sus propios pecados, sus imprecaciones y sus negaciones. Derramó muchas lágrimas y todos lloraban con él. Así se fue animando cada vez más y contó cómo los judíos habían llegado al exceso de crueldad con el Señor. Declaró que había resucitado y se les había aparecido a él y a los demás, y pidió dieran los demás testimonio de haberlo visto y estado con él. 100 de ellos alzaron las manos y los dedos en testimonio. Tomás permaneció silencioso sin alzar la mano. No podía acabar de creerlo. Pedro pidió a los oyentes lo dejasen todo, siguiesen a los discípulos y se juntasen a la comunidad para ir en pos de Jesús. A los indecisos los invitó a Jerusalén, donde dividirían lo necesario entre ellos. Les dijo que no temieran a los judíos, pues ellos nada harían en contra, porque estaban poseídos de temor. Todos estaban muy conmovidos y muchos se convirtieron. Querían que se quedasen por más tiempo los apóstoles entre ellos, pero Pedro les dijo que debían volver a Jerusalén. Los apóstoles hicieron en Sichar muchas curaciones
inclusive de algunos lunáticos y endemoniados. La mayoría eran enfermos, a los cuales Jesús había dejado para más tarde cuando estuvo aquí la última vez. Los discípulos no curaban enfermos, pero ayudaban en llevar, traer, alzar y encaminar a los enfermos, especialmente Lucas, que era médico, se constituyó en enfermero de estos. La Madre de Dios estaba en Betania, silenciosa, seria y triste. El dolor de la Magdalena no conocía límites. Muestra su dolor y su amor sin medida, no puede estar sosegada. Se lamenta de lo que han hecho con el Señor y habla con vehemencia de su encuentro con Él y de su resurrección. Marta, en cambio, sufrió y sufre aún por la dispersión de los apóstoles y por la pasión y muerte del Señor. Estaba como anonadada por el dolor, pero ayuda a todos y es compasiva con los necesitados. Alberga y da de comer a todos los dispersos, los cuida y los asiste. Le ayuda mucho Juana, la viuda de Chuza, procurador de Herodes. Simón el Cirineo está ahora con los discípulos en Betania, igualmente sus 2 hijos. En Jerusalén andaban por estos días los partidarios de los sacerdotes, visitando las casas cuyos dueños estaban o habían estado en relaciones con Jesús o con sus apóstoles, y los declaraban privados de sus empleos públicos y rompían relaciones con ellos. Ya Nicodemo y José de Arimatea no tenían relación con esos judíos desde la sepultura de Jesucristo. José de Arimatea había sido hasta entonces como un jefe de asamblea. Por su modo de ser, callado, servicial e emprendedor, se había granjeado la estima hasta de los malos, que lo respetaban por su prudencia. También Pilatos se ausentó de Jerusalén por inquietudes interiores que le acusaban. Herodes se fue a Maqueronte en busca de paz, pero tampoco allí se encontraba tranquilo y se internó hasta Madián. Jesús siguió apareciéndose en diversos lugares, como en Galilea, en un valle junto al Jordán, donde había una escuela. Había allí muchas personas juntas que hablaban de lo que se decía de su resurrección y dudaban de ello. Entonces apareció Él en medio de ellas, habló algunas palabras y desapareció. De este modo se apareció en varios lugares. La Santísima Virgen fue llevada por María Marcos a Jerusalén y la Verónica, que ahora va públicamente con María. La acompañó con Juana Chuza desde Betania a Jerusalén. La Virgen Santísima prefiere estar en Jerusalén, pues allí va sola al oscurecer y por la noche por el camino que anduvo Jesús en su pasión. Reza y medita en los lugares donde Jesús ha padecido o caído. No puede llegar a todos esos lugares porque los judíos han puesto obstáculos para impedirlo, levantando barreras o cercando los senderos. María hace el Vía Crucis en casa o en lugar apartado, pues conserva en la memoria los pasos y lugares, y así hace, recorriendo mentalmente las estaciones, el camino del Calvario. La Virgen fue la primera que inició esta práctica con la meditación de la pasión y muerte de Cristo, práctica que se fue generalizando con el andar de los tiempos. Han pasado ya 3 días desde que se fue. Todavía no entiendo cómo le ha pasado esto a él, al que más amaba, al que por amor vivía. Se me encoge el corazón.